Nos alegra poder contar nuevamente con la grata presencia del vicepresidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el magistrado Carlos Arturo Ramírez Vázquez, quien en esta oportunidad nos presenta su conferencia Estándar Probatorio de la Preclusión. El doctor Ramírez es abogado de la Universidad del Cauca, especialista y magíster en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Casación Penal, Derecho Disciplinario y Comercial, con estudios de doctorado en Derecho de la Universidad de Buenos Aires y Católica de Colombia, máster en Argumentación Jurídica de la Universidad de León, con más de 30 años de experiencia profesional, entre otros cargos como juez penal municipal y de circuito, procurador delegado ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, delegado para la Policía Judicial y la Vigilancia Administrativa, Procurador Judicial 2 Penal y magistrado por concurso de méritos, magistrado auxiliar, defensor público en casación y abogado litigante, asesor de la Comisión Redactora para el Sistema Penal Acusatorio Colombiano y en la actualidad, como ya lo dije, magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Bienvenido, doctor. Gracias. Hola, gracias. Hola. Listo, muchas gracias. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Antes que cualquier cosa, para que no genere el retorno, muchísimas gracias de verdad al Tribunal Superior de Cali por esta invitación. Muchísimas gracias, Julieta, a ti, a todo el equipo de trabajo que siempre se esfuerza y se entrega, a mis compañeros de vida, Leoxmar, Orlando no lo veo, Socorrito, Ari, todos, de verdad, muchas gracias por esta invitación. Estoy viendo que el estándar probatorio se está acercando a la hora en el cual el umbral de suficiencia gastronómica obliga a que nos apuremos un poquito. Entonces prometo bajar el estándar para que todos nos podamos ir a almorzar y celebrar el cumpleaños de Cali. Este tema del estándar probatorio, y aprovechando la delación que hizo el doctor Guzmán de mi edad, porque efectivamente pues, tuve el honor de participar en la comisión redactora del sistema penal acusatorio. En ese tiempo yo tendría 4 o 5 años, no me acuerdo muy bien, pero bueno, más o menos estaba por esa edad. Nosotros cuando diseñamos ese sistema, porque fueron unas reformas integrales, porque implicaban no solo modificar el procedimiento, sino modificar el Código Penal, modificar el Código Penitenciario y crear lo que se iba a llamar la contraparte de la Fiscalía, que después se llamó la Ley 941 de 2005. En esa estructura integral, nosotros abordamos figuras como la preclusión. Y la primera dificultad que se nos presentó en el diseño de la preclusión era el arraigo que tenían los que venían de un modelo procesal anterior, tratando de equiparar esa figura al sistema penal acusatorio. Ese problema es el que está reflejándose hoy y que en buena hora la Sala Penal lo corrige. Porque uno viaja en el tiempo, viaja un poco en el tiempo, y yo recuerdo muy bien que inclusive la discusión que primero se transó era si esos actos de investigación de la Fiscalía se iban a entender en rigor como actos judiciales. De ese tenor era la discusión. Pero nunca hablamos, jamás, de los estándares necesarios o requeridos para poder sustentar la decisión de preclusión. Era tan fácil como que, independientemente, me acuerdo que Hugo Quintero, que perteneció a la subcomisión, aclaró en ese día, el día que estuvimos en esa discusión, porque Carlos Eduardo Mejía Escobar llevó un punto de vista que se enfrentó con Gustavo Gómez Velázquez. Miren los dos modelos procesales que ustedes pueden ir viendo ahí perfilados. Él aclaró que efectivamente que independientemente si fuera una decisión administrativa o judicial, si estábamos siendo respetuosos de un modelo acusatorio, pues ese momento en el cual yo teniendo la carga de acusar, no tengo con qué, pues simplemente precluyo. Y esto se fue enredando y qué bueno que el maestro Gómez Colomer esté aquí para contarle un poquito de esa historia cortica. Y es que es la misma tensión de todos los países. Derecho penal versus derecho constitucional. Política criminal y el ejercicio de la acción penal. Nosotros iniciamos el modelo muy bien, pero
cuando comenzamos a ver el desarrollo del modelo, a muchos no les gustó. Y no les gustó el régimen de la libertad por regla general. Y fue particular, porque nosotros, recuerdo mucho que de ahí, de la comisión, salimos por todo Colombia a capacitar jueces y a enseñarles con un modulito, decirles, miren, la libertad es la regla. Excepcionalmente, dicten una medida privativa de la libertad. Pero cuando llegó el caso del Aeropirata, el caso del Aeropirata es paradigmático, el señor que estaba pidiendo auxilio porque tenía una limitación y se toma en Villavicencio un avión y la medida que le imponen es restrictiva de la libertad, surge la necesidad de política criminal de comenzar a pervertir, y la palabra es esa, pervertir el modelo acusatorio. Entonces cambian los presupuestos para la imposición de la medida de aseguramiento. Después de eso, comienzan otros casos que alertan en temas de corrupción administrativa y viene la ley anticorrupción del año 2011 y dice, hey, no le demos beneficio a estas personas porque es que eso no se puede. Y se invierten los papeles convirtiéndose en la privación de la libertad como la regla y la libertad como excepción. Y ese enfrentamiento entre la constitucionalidad del derecho penal y el ejercicio de la acción penal versus lo que la Constitución obliga, presunción de inocencia, debido proceso, le genera un problema gravísimo a la Corte Suprema de Justicia. Claro, entonces la Sala Penal tiene que entrar a regular sobre presupuestos interpretativos, dándole alcance a figuras que cuál era el referente, comisión redactora, hey, ley 600, te regalo esto. Y para los que somos un poco más viejitos, 052 del 87, 409 del 71, siempre preclusión de la acción, preclusión, preclusión, preclusión. El modelo, la figura siempre existió. Pero la aplicación se iba a dar en un sistema procesal distinto. Eso fue lo que generó el problema. Y de allí es donde surgen conceptos como el estándar. Yo creo que al doctor Leo Oxbar, cuando me llamaba a hablar de las cargas probatorias dinámicas, en ese tiempo nosotros, estándar, pocón, pocón. Yo recuerdo claramente que cuando se comenzaron a hablar aquí en Colombia del tema del estándar, era por ahí un libro de Tarufo y entonces después aparecieron por allá en esa escuela genovesa a hablar Jordi Ferrer, primer libro Verdad sin convicción, la segunda edición salió hace un mes y medio, Carmen Vázquez, y entonces el estándar, el umbral de suficiencia. Y entonces, el estándar, ¿qué es el estándar, Raimundo? ¿Qué es el estándar de novedoso que nosotros en la aplicación, antes de que conociéramos el estándar, no existiera? Prueba para condenar, la plena prueba. Y entonces le fueron colgando etiquetas asimiladas al modelo acusatorio. Y entonces, cuando menos nos dimos cuenta, la Corte comenzó en su jurisprudencia a colgar el concepto estándar de prueba. Con una hermanita, el umbral de suficiencia probatoria. Y comenzamos a tratar de entender qué era el estándar probatorio o de conocimiento, el grado de conocimiento, en la dinámica de un modelo adversarial, acusatorio, no voy a entrar en esa discusión, pero el estándar, todos los días vivimos con el concepto de estándar. Me puse a averiguar y a explorar arqueológico-jurídicamente, y encontré en Puerto Rico un procesalista que existió inclusive, ese procesalista tiene 101 años, antes que Ernesto Chez Aponte. O sea que los libros que compramos, doctor, nos toca replantearlos. Y ese procesalista, que hoy tiene 101 años, se llama Fernando Luis Marín Rosario. Él ya hablaba de estándar. Willy Rosario, el cantante. Esto es el estándar. Eso es lo que quiere él. Quiere una chica sencilla,
Este es el estándar. Para que no se compliquen y para que nosotros vamos dando una ambientación a lo que vamos a exponer acá. ¿Listo? Este modelo, como lo planteamos, si lo aterrizamos al concepto de estándar, tenemos que entender que es una especie de tren que va por una carrilerita y que los estándar son estaciones que se le ponen a ese tren que para poder pasar a la otra estación tengo que cumplirla dentro de dos parámetros: conocimiento y prueba. Pero como los procesos penales y la construcción de la verdad en el proceso se da a través de prueba, entonces el estándar se vincula a la prueba que yo necesito para formarme un convencimiento y poder avanzar. Entonces, toda esa arquitectura que se ha construido por parte de los genoveses, pues está válido, pues hay que comprar los libros y hay que leerlos, hay que estudiarlos porque son importantísimos. Pero son conceptos que yo considero siempre los hemos utilizado. Retomando entonces, por ejemplo, Jordi Ferrer, dando una aproximación al concepto de estándar, miren lo que yo digo, pero con palabras más complejas. Grado de convicción o suficiencia de la evidencia requerida para considerar acreditada un hecho controvertido. Lo que acabo de decir. Fije el umbral a partir del cual un hecho se tiene por demostrado o no. Las estaciones y las carrileras. Voy por la carrilera, llego aquí, lo que necesito para avanzar. Define el nivel de confirmación que debe alcanzar una hipótesis para ser considerada como probada. ¿Lo aterrizamos en penal? Ya lo vamos a aterrizar. Hipótesis, inferencias razonables de autoría. Guía racional para el juzgador que sirve como criterio de justificación de sus decisiones. Garantía para las partes porque construyen sus estrategias defensivas a partir de esos estándares. Ojo, la definición de estándar probatorio no es acogida por todo el mundo. La definición de estándar tiene un pequeño problema y es que se le acusa que amarra el proceso penal y puede generar una vulneración de garantías. Y si no, pregúntenselo a la Corte porque tuvo que modificar su jurisprudencia. Se traen el concepto de estándar y comienzan a construir jurisprudencialmente estándares sobre la base de lo que se comenzó a considerar la prueba necesaria para poder avanzar al otro estadio, que era el estadio del juicio. Entonces, ese es el problema del estándar. Por eso, Johnny Batalla habla de, es mejor hablar de un umbral, la prueba de suficiencia, dejarlo y no amarrarlo bajo conceptos muy fijos como el estándar probatorio. Por eso yo les decía que no es otra cosa que la redefinición de conceptos de antaño. Usted coge cualquier libro, Pietro Helero, puede coger Santiago Sentis Melendo, puede coger Framarino, puede coger Betiol, puede coger Vito Yancourt, todos, cuando usted mira de la construcción de la verdad procesal, y allí va a encontrar el concepto, si lo quiere acomodar ahí, del estándar. El conocimiento que construyo a través de la incorporación probatoria para poder llegar a donde yo quiero llegar. Eso es. Pasemos acá. Aterricémoslo en el proceso colombiano. Tengo la noticia criminal. ¿Cuál es el estándar? Ninguno. Por lo menos que un hecho que al menos yo en principio pueda pensar que puedo orientar alguna investigación a partir de ahí. Que podría tener alguna ocurrencia. Pero en ese proceso de verificación a través de la incorporación de evidencia y elemento material probatorio, yo tengo que llegar a un momento en el que tengo que tomar la decisión si archivo o voy a formular la imputación. Y es ahí donde el código comienza a hablarme de un estándar de conocimiento en grado de posibilidad. O sea, si yo voy a imputar, claro, yo tengo que acogerme al 287 y decir que me está pidiendo
que de lo que yo he incorporado, puedo inferir razonablemente que esa persona posiblemente es autor o partícipe del delito que se está investigando. Avanzamos para la siguiente. Si quiero imponer una medida de aseguramiento, reafirme el código que ese estándar de conocimiento para imponer la medida vuelve y me lo exige. Acá, razonablemente. Posibilidad, grado de conocimiento, elemento material probatorio que me permita decir que posiblemente esta persona puede estar en alguno de los supuestos para imponer la medida de aseguramiento. Y esas son las cargas argumentativas que recaen en quien depreca la solicitud. Y lo digo y enfatizo porque tengo que llegar a la preclusión, que es la que ha generado el debate. La siguiente. Vamos. Ya. Claro, cuando yo ya quiero acusar, que es la del problema, el 336 me está diciendo, ya no es un grado de conocimiento de posibilidad, es un grado de conocimiento de probabilidad de verdad. Ojo, y entonces ahí sí sube el estándar, porque entonces cuando yo voy a sustentar la acusación, ojo, acto positivo, voy a acudir a formalizar una acusación, tengo que respetar este parámetro en punto de estándar, si se quiere, de conocimiento y de prueba. ¿Listo? Pero se genera el tema de la preclusión. Está. Bueno, pues para hacer el recorrido completo, pues ya para condenar me pide un estándar más intenso, es un conocimiento más allá de toda duda sobre la responsabilidad y la certeza, o sea, la certeza de la responsabilidad, pero quiero llegar es aquí al artículo, aquí, ya. No tengo con qué acusar, no tengo. Y la norma claramente me está diciendo que si no tienes con qué acusar, pues acude a una preclusión. Eso es clarísimo. Entonces, ¿dónde se enredó? Aquí. Claro, se enreda porque es el tema que genera la discusión hoy por hoy. Pues ni tampoco discusión, agradecimientos a la Corte Suprema de Justicia, a la Sala Penal, porque realmente es una decisión de verdad muy importante. Entonces, ¿qué es lo que rescata la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia? Recoge todo lo que ha dicho desde el sistema acusatorio en funcionamiento hasta hoy para decir cuáles han sido los estándares que según la Corte ha fijado para efectos de la preclusión. Porque es que ahí es donde viene el lío. ¿Y el lío saben cuál es? Yo recuerdo mucho a un juez que está por aquí, en ese tiempo era el juez 46 penal de circuito, yo era procurador judicial, y era maravilloso, una exposición de una señora fiscal muy brillante, 1 hora exponiéndole al señor juez 46, para que al final el juez 46 dice, doctora, qué pena, pero a juicio del despacho no se alcanza el estándar probatorio y para ello me permito leerle o citarle la providencia X de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Con esos precedentes, los jueces, los magistrados, hay una decisión también de Robeiro de Pasto, también él hace todo ese recorrido, pero ¿qué otro camino tenían los operadores? Pegarse esta es de la sentencia, miren, certeza, ahí están, demostración plena, demostración fehaciente, certeza de qué, certeza, o sea, tiene que probarme la causal. O sea, ¿se invirtieron las cargas? ¿En qué momento pasó eso? Si yo soy respetuoso de la teleología y del proceso epistémico del sistema acusatorio como quedó diseñado, claramente tengo que entender
que si el fiscal, dueño de la acusación, no tiene con qué, pues no tiene con qué. Y la única solución procesal es la preclusión. Y me acuerdo mucho, y por eso cito el caso, porque dirán, ¿y por qué viene a citar el caso? Porque al final llega y cerramos la audiencia, dígame, no, Fernando, cierra la audiencia y le dice, ¿y ahora qué hago, doctor? No sé, doctora, pero la corte dice eso. Pero es que no tengo con qué. Y generábamos unos bucles en los cuales se la pasaban en este tema, volviendo a solicitar preclusión y volviéndole a decir que no tenía presupuesto para probar la causal de la preclusión. Miren a los niveles en que llegó la sala penal de la corte dándole un entendimiento o alcance, desconociendo en algunos momentos que si en el proceso lógico y si vamos a hablar de estándares, ¿cuál es el estándar para condenar? Ese conocimiento que supera, que va más allá de toda duda. Y llegó un momento en el que la corte terminó diciendo que para un momento antelar en el proceso epistémico había que tener el mismo criterio, el mismo estándar que para condenar. ¿Y saben cuál era la razón? Como eso tiene efectos de cosa juzgada, entonces toca subir el estándar. A ver, ¿y la presunción de inocencia? ¿Qué hacemos con la presunción de inocencia? Hacémoslo. Eso. Plena prueba. Más allá de, miren, más allá de duda. Un mes antes de que saliera esta decisión de la sala penal, miren lo que estaban diciendo. Un mes. Aquí está. Un mes antes. La decisión de precluir ese tránsito a su juzgada, entonces el grado de conocimiento requerido sobre las circunstancias debe ir más allá de toda duda razonable. Entonces toda la carreta del proceso lógico, de la carrilera, del conocimiento de la posibilidad, de la probabilidad, de la certeza, todo eso que nos enseñan en epistemología, ¿dónde queda? Un mes antes. Claro, en buena hora, la sala penal de la corte se ocupa del problema. Y en la decisión replantea el tema de los estándares probatorios necesarios para precluir, respetando estas fases, y eso arranca señalando lo que yo considero el brinco epistemológico, porque así lo he denominado, el brinco epistemológico, porque si epistemológicamente voy en la carrilera y voy de la posibilidad a la probabilidad a la certeza, ¿en qué momento salto para precluir al momento en que, ojo, si yo respeto el modelo adversarial, la sentencia condenatoria está fundada en prueba y la preclusión en no prueba? Ni siquiera he ido a ese escenario de debate, de confrontación, ni siquiera he llegado allá. No tengo el elemento material probatorio, no tengo la evidencia, tengo el poder del Estado, tengo el aparato, tengo el CTI, tengo todo, pero no tengo con qué acusar. Y me estaban exigiendo, epistemológicamente, que probara la causa. Vaya. Y eso genera lo que el doctor Johnny Mena, doctor Batalla, habla en sus artículos de las acrobacias de la prueba, poner a bailar la prueba para uno y otro escenario. Me acuerdo el doctor Fernando decía, doctor, pero es que si yo me salgo de ese precedente, me van a investigar. En cambio, pues mientras tanto en la sala penal allá lo que dictan es jurisprudencia. Claro, eso tenía que hacer. Eso es lo que le tocaba hacer. Y generaba un bucle, lo que yo les decía ahora. ¿Por qué? Porque el fiscal cogía su carpeta y decía, ¿y ahora qué hago con el proceso? Entonces preferían dejarlo ahí, que lo mandaran a otra unidad o que lo pusieran a calificar, lo pusieran en juicios, y la carpeta iba. Y lo primero que le decían a uno como fiscal era, ¿y en esta carpeta qué? No, han pedido 2 audiencias de preclusión y el juez nada con el tema del Estado. ¿Ah? Finalmente, independientemente de que el titular del ejercicio de la acción penal sea la Fiscalía, se le estaba diciendo a la Fiscalía, acuse, hágalo bien. Pero si no tengo con qué, la preservación de la presunción de inocencia que acompaña todo el camino procesal,
Y en últimas, ¿quién era el perjudicado? Los procesados, porque su situación jurídica no se definía. La decisión ya invierte y dice, lo que necesitamos nosotros es un umbral de acreditación negativo, no al revés. No es pruébeme la causal, no. La norma dice, esto se necesita para acusar. ¿Lo tienes? No. Listo, no lo tienes. Se acabó. Ustedes lo ven como algo elemental como se los pongo, pero miren todo el camino que tuvo que pasar jurisprudencialmente para poder llegar allí. Y esas son las luchas del sistema acusatorio colombiano. Luchas de mantener autonomía, independencia e identidad, pero luchas también con modelos anteriores que se tratan de equiparar al modelo adversarial o al modelo acusatorio, porque ahí todavía no estamos en un escenario de adversarios todavía, en el momento antelar al juicio. Claro, y critica la decisión, termina criticando. No pasa. Vamos a pasar. Listo. Exigencias probatorias. No pueden ser mayores, claro. Miren este reconocimiento que está haciendo, este poema a las garantías. Dice la Corte, las exigencias probatorias para precluir no pueden ser mayores que las que necesito para imponer condena. Pero ¿qué estaba pasando en la práctica? Estaba exigiendo evidencia física y elemento material probatorio que me pruebe la causal más allá de toda duda. Pero epistemológicamente avanzo al desarrollo del juicio y al momento de tomar la decisión el juez de conocimiento, sí tiene prueba. Prueba discutida, debatida, controvertida. Vaya, qué interesante modelo para la teoría probatoria. Entonces, esta sentencia hay que leerla, hay que releerla y hay que replantearla. Tenemos que reformatear muchos de nuestros preconceptos que tenemos sobre el momento de la definición sobre la causal de preclusión. Acá está. ¿Qué no pasa? No. ¿Se pegó? Me devuelve un poquito. ¿Listo? Y vuelve, y vuelve, y vuelve, y vuelve. Y trae un concepto que también tenemos que anotar y comenzarlo a digerir. La probabilidad de verdad o la improbabilidad de verdad. De verdad, cuando yo tengo la oportunidad de investigar como fiscal y tener una verdad procesal construida que me da para crear una hipótesis que voy a llevar a juicio sobre una conducta delictiva, si el elemento material probatorio no me está dando ese grado de probabilidad de verdad, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el estándar se construye sobre ¿qué? Improbabilidad de verdad. Entonces, miren cómo los rigores argumentativos cambian. Cambian, absolutamente cambian. Y eso es un rediseño. Ese concepto, llévenselo. Probabilidad de verdad, improbabilidad de verdad. Y este concepto epistemológicamente es mucho más aproximado, mucho más acomodado a lo que es un modelo de corte acusatorio. Vea. Y vuelve y lo insiste. Probabilidad. Estándar negativo de probabilidad. Mire. El estándar probatorio de la preclusión debe ser el de un estándar negativo de probabilidad de autoría. Claro, porque acuérdense que, como vimos en los requisitos, ¿qué necesito para acusar? La probabilidad de responsabilidad. Entonces, ese es el parámetro de definición por parte del juez de conocimiento. Miren. La siguiente, por favor. Toca así. Listo.
Cambiamos entonces con esta nueva visión de la jurisprudencia colombiana frente al estándar que necesito para sustentar una preclusión, cambiamos de un estándar de suficiencia probatorio positivo de certeza. Entonces, bueno, ¿cómo era antes? Pruébeme la causal. Afírmeme que está probada la causal. La invierto por un umbral de suficiencia negativo para acusar. ¿No tiene con qué? Precluyo. Por eso le pido la preclusión, porque no tengo con qué acusar. Y eso mejora muchísimo el tema del sistema de garantías de los procesados. Claro, porque lo que tengo que probar es que no tengo mérito para acusar, y la preclusión termina convirtiéndose en el concepto de improbabilidad de verdad, porque el elemento material probatorio, la evidencia que tengo, no me permite llegar a esa probabilidad que me exige para avanzar a un juicio. Y entonces, ¿qué es lo que debe hacer el juez de conocimiento? El juez de conocimiento deberá verificar que razonablemente se agotaron las posibilidades probatorias que tenían a su alcance y que aún así no puede llegar a ese estándar o a ese umbral que le permite acusar, ¿cierto? De esa manera también se evitan esos limbos jurídico-procesales de que quedaba el proceso, no tengo más por investigar, pero no hay, ni tengo para acusar, ni tengo para ir a juicio, ni tengo tampoco cómo archivar según el juez de conocimiento. Se vuelve más garantista y corresponde en rigor a un modelo procesal acusatorio. Lo hice muy rápido porque realmente en la práctica, y se los digo después de 25 años cuando estuvimos en la comisión redactora, muchas figuras se han pervertido en el desarrollo del sistema. Muchas figuras, demasiadas figuras. No solamente ocurre con el tema de la preclusión. Y estamos todavía, después de tantos años, queriéndole darle comprensión y entendimiento al modelo procesal sobre la base de un esquema que ya se quedó atrás. Y eso es de evaluarlo. El tema del seminario, 20 años después del sistema acusatorio, tenemos un sistema acusatorio, como muchos le ponen entre comillas, a la colombiana, pero en el que hoy por hoy tenemos un proyecto de reforma penal. Acabamos de aprobar uno y ahora viene el otro atrás, en el cual, bajo el pretexto de que no se debe ir a juicio porque es un modelo acusatorio, entonces vamos a sacar las conductas, inclusive del escenario procesal. Miren lo que está pasando. Entonces estamos también utilizando el sistema y su filosofía para poder justificar reformas legislativas que con el tiempo van a tener dificultades dentro de los procesos. O sea, esos se van a acordar de mí. Vamos a tener otro foro de discusión sobre ya 10 años de la aplicación de las políticas de rebaja, de políticas de amnistías, todo lo que quieran meterle a eso. Negociación de penas, eso va a pasar. Lo bueno de esto, ya para terminar, es que ahora sí, los fiscales van a poder acudir a otro gran penalista que lo conoce el doctor Leoxmar. Cada 8 días me cuenta que lo revisa. El penalista, creo que es un penalista cubano, él no es muy conocido, se llama Roberto Foster. Entonces, cada vez que ustedes como fiscales vayan a invocar la causal, pues ustedes tienen que simplemente, así como en la expresión en latín, ustedes tendrán que decirle, miren, ve, es que no me acordaba, miren, las actas de la comisión redactora. Doctor Tello, mire cómo era de simple, mire cómo lo vimos nosotros. Eso es transcrito de las actas de la comisión redactora. Dice, cuando no hay mérito para acusar, se produce la preclusión. No es razonable incorporar de que la preclusión solo proceda formalizadas, vincular a una persona a sabiendas de que no va a llegar a nada porque su pretensión es preclusiva. Elemental. Y en el camino jurisprudencial lo fuimos enredando. Esa fue la pretensión de poner la causal. Pero lo más paradójico de todo es que 25 años después, más de 20, no son 20 sino 25, ¿por qué? Porque como antes nos tocó redactarlo, este es 20 de entrada en funcionamiento, la justificación normativa nuestra en la comisión, y hoy de José Joaquín Urbano y la Corte, ¿saben cuál es?
el artículo 250 de la Constitución. En ambos extremos. Siempre la respuesta del derecho procesal penal está en la Constitución. Ese es el camino que nosotros tenemos que seguir. Entonces, mire, ese es el procesalista para que usted cuando invoque la solicitud de preclusión le diga simplemente a la acusación, el día que te vayas, te vas a ir. Muchísimas gracias.